Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. El pasado mes de agosto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó un nuevo mapa oficial del país. El mapa, que es extraordinariamente alargado, incluye un aumento considerable en la extensión de las aguas territoriales que alcanza y supera a las Islas Malvinas. Y además de eso, pues le agrega una generosa porción de la Antártida. El mapa, de hecho, deja a Tierra del Fuego en el mismo centro geográfico del país, y reclama la argentinidad de las Malvinas y de dos archipiélagos del Atlántico Sur, el de las Georgias del Sur y el de las Sandwich del Sur. Son dos archipiélagos despoblados o prácticamente despoblados y congelados, además, pues están muy cerca ya de la Antártida, y que actualmente se encuentran bajo soberanía británica en concepto de territorios británicos de ultramar. Es tan solo un mapa sin implicaciones, por ahora quiero decir, sin implicaciones en el mundo real, más allá del papel que vaya y la tinta que vaya a costar imprimir este mapa, que al parecer se va a distribuir por las escuelas, pero así de pronto genera un conflicto doble. Por un lado con el Reino Unido, como es previsible, y también con Chile, donde no ven con buenos ojos los límites fijados por el gobierno argentino en la plataforma continental al sur de la Tierra de Fuego. El gobierno de Alberto Fernández dice actuar conforme a la legalidad internacional y que simplemente se ha limitado a poner sobre un mapa lo que la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la Comisión de Límites de esa convención concretamente, autorizó hace ya 4 años, en el año 2016, y que no se había traspuesto sobre mapa alguno durante el primer y único mandato de Mauricio Macri. El mapa es ya oficial y, como os decía, será distribuido en las escuelas. Pero el problema no está ahí, sino en las chispas que esta decisión puede hacer saltar en alta mar, y sobre todo en el modo en el que Alberto Fernández está tratando de capear con pura propaganda la crisis económica dentro de su país. Se habla mucho en Argentina desde hace un par de meses del nuevo mapa del país. Son estos asuntillos internos que uno lee en la prensa local, o si no, pues es difícil enterarse porque no suelen trascender. Además, algo como un mapa, porque no es que el mapa haya sido transformado en el mundo real, sino que se han limitado simplemente a anunciar un nuevo mapa. La cosa es que esta vez el mapa es oficial. No estamos hablando de una asociación o un grupo de interesados que hayan incluido las Malvinas, por ejemplo, dentro de Argentina, que de eso siempre hay, evidentemente. No estamos hablando de un mapa oficial del gobierno argentino, que, a ver, desde el punto de vista geográfico es cuando menos llamativo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, los que no somos argentinos, cuando pensamos que es la mayor parte de la humanidad, por lo demás, cuando pensamos en Argentina desde el punto de vista geográfico, lo que nos viene a la cabeza, así de primeras, si hemos tenido ocasión de estudiar algo de geografía, es esto que estamos viendo en este momento. Os estoy mostrando un mapa Argentina, un mapa, concretamente este mapa que os muestro es un mapa físico, normal y corriente, donde, bueno, también político, se pueden ver las provincias, un mapa normal de Argentina, como el que todos estudiamos cuando fuimos a la escuela. Se ve Uruguay, Paraguay, Chile, la Tierra del Fuego al sur, que está partida por una línea recta, la comparten entre Chile y Argentina, y poquito más, nada más. Un país, bueno, realmente grande, si lo ponemos en comparación, por ejemplo, con Uruguay, que queda al lado, que es, y sobre todo, muy alargado, grande y alargado. De hecho, desde el extremo norte, en la frontera con Bolivia, hasta el extremo sur, ya en la Tierra del Fuego, si hacemos una línea recta, pues nos salen nada más y nada menos que 3.700 kilómetros. Esos son los mismos que hay, para que nos hagamos una idea, por comparar, pues de Madrid a Groenlandia, por ejemplo, a Gotthard, que es la capital de Groenlandia. O, por llevarnos la comparación al continente americano, los mismos kilómetros que hay en línea recta, ojo, no a través de una carretera ni en ferrocarril, pues los mismos que hay de Ciudad de México a la selva amazónica peruana. Es decir, estamos hablando de algo realmente grande. Si quisiésemos cruzar Argentina desde su punto más septentrional, que está en la provincia de Jujuy, al norte, ya fronteriza con Bolivia, hasta el Cabo de San Pío, esto está en la Tierra de Fuego, mirad en el mapa, lo tenéis abajo del todo, y quisiésemos hacerlo en automóvil, estoy hablando, necesitaríamos recorrer aproximadamente unos 4.500 kilómetros de carretera y, por supuesto, tomar un ferry
para poder atravesar el estrecho de Magallanes y llegar a Tierra de Fuego, y además atravesar según he hecho la prueba con Google Maps, que ya sabéis que os hace recorridos para viajar y demás, y Argentina está incluido. Bien, pues necesitas entrar en Chile durante unos pocos kilómetros y luego ya vuelves a Argentina. Bien, estamos hablando de 4.500 kilómetros que se necesitan, pues no sé, como mínimo 3 días, quizá. Si uno para a dormir y se le pegan un poco las sábanas, pues quizá hagan falta 4 días. En fin, como vemos, es un país gigante, y además gigante y desigualmente poblado, porque la mayor parte de la población vive en el norte del país, en torno a Buenos Aires, por supuesto, y de Buenos Aires para arriba. De hecho, aproximadamente el 45% de los argentinos vive en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de casi la mitad de los argentinos. Es más, he ido a hacer unos cálculos, y si sumamos la población de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tantas junto a la capital, es decir, en torno a la capital, pues tenemos que viven ahí 25 millones de personas, de los 40 millones aproximadamente que tiene la República Argentina. Pues bien, el gobierno argentino presentó hace un par de meses un nuevo mapa. Este que os acabo de mostrar, pues es solo la mitad de Argentina, según el gobierno de aquel país, que extiende el país hacia el sur y sobre todo hacia el Atlántico. El nuevo mapa es este que estamos viendo ahora mismo. Este es el mapa, podríamos llamarlo el mapa de la discordia, y el mapa del que tanto se está hablando en Argentina últimamente. No solo en Argentina, creo que en el Reino Unido tampoco ha sentado muy bien, y en Chile no del todo bien, pero sobre todo en el Reino Unido porque se mete en sus propios predios. Bien, como vemos, lo que antes era el extremo sur, es decir, la Tierra del Fuego, queda ahora en el centro del país. Incluye muchas cosas. Incluye, por ejemplo, el recrecimiento de las aguas territoriales. Está claro, además lo señala ahí, las anteriores y ahora las nuevas, las que reclaman. Estamos hablando del Océano Atlántico Sur, donde, bueno, hay buenos caladeros de pesca, incluso se sospecha que hay hidrocarburos, así que este recrecimiento podría ser muy útil y sobre todo muy provechoso en el futuro. Bien, aparte de esto, del recrecimiento de las aguas territoriales, que aparte de la pesca y los hidrocarburos, si los hubiese, pues en principio no dejan de ser aguas un tanto gélidas, ya por esas latitudes tan australes. Quitando eso, lo que incorpora al territorio nacional es una porción triangular de la Antártida, y que es una reclamación muy vieja, de hace ya más de un siglo, de Argentina, y no solo eso, sino 3 archipiélagos que pertenecen al Reino Unido. Uno de ellos, las Malvinas, lo conocemos bien, es el más pegado lo estamos viendo en el mapa ahora, es ese archipiélago que está frente a la costa de la Patagonia y de Tierra del Fuego, y que dio origen a una guerra hace ya 30 años, o casi 30 años, en el año 1982. Los otros 2 quedan a la derecha, al este de las Malvinas. Se puede ver bien las Georgias, que es esa isla más o menos grande que está ahí. Después esos islotes con forma de arco, esos son las llamadas Sándwich del Sur. Son en todos los casos unos islotes prácticamente deshabitados y, bueno, que viven en algo parecido a una especie de invierno permanente. Están por los vientos, la cercanía a la Antártida y demás. Bien, ¿por qué ha hecho esto Alberto Fernández o el gobierno argentino, por extensión? ¿Por qué se ha metido en un lío semejante? Es decir, ¿puede hacerlo así alegremente? Decir, bueno, pues voy a extender mis aguas territoriales y voy a decir que unos archipiélagos que están relativamente cerca, en el caso de las Georgias o la Sándwich del Sur, pues no están lo que se dice cerca de Argentina. Pero bueno, el hecho es que están en todo caso en la plataforma. Eso sí, si miramos el mapa batimétrico, de hecho este mapa del gobierno argentino, con la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, hay comisiones para todo en Argentina. Bien, pues es un mapa que además muestra los fondos del Océano Atlántico, y hay una gran plataforma. La plataforma en esa parte de Sudamérica se extiende bastante en alta mar. Bien, pues ¿por qué hace esto Fernández? Él arguye que puede extender libremente las aguas territoriales porque la Comisión de Límites de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar lo autorizó hace ya bastantes años. Lo autorizó hace 4 años, en 2016. Claro, como el lecho marino no es muy profundo, tiene unos 2.000 metros de profundidad por esa zona, pues la zona meridional, quiero decir, pues da por bueno, la comisión, estoy hablando, esta Comisión de Límites de la Convención de Naciones Unidas, da por bueno que Argentina extienda sus aguas territoriales. Bueno, concretamente su zona económica exclusiva, que
De manera convencional son 200 millas, unos 370 kilómetros al cambio, iba a decir, convertidos al sistema métrico, millas náuticas, ¿se entiende? Bien, pues las puede extender hasta el final de la plataforma. Bien, lo vemos, si vemos el mapa, pues es exactamente, se corresponde, el reclamo argentino se corresponde con la plataforma continental, más que de manera prácticamente exacta. El problema es que en esa plataforma no está vacía la plataforma, no solo hay océano y más océano, no, en absoluto. En esa plataforma se encuentran las Malvinas y las Islas Georgias, bueno, y las Sandwich, que son todavía más, son más numerosas, pero son más pequeñitas. Y luego el problema añadido es que se trata de aguas muy ricas en pescado, de hecho es un caladero internacional muy reconocido y muy cotizado, del Atlántico Sur frente a las costas de Argentina, y en cuyos fondos se sospecha que podría haber hidrocarburos, petróleo concretamente, es decir, que llegado el momento hoy se puede extraer petróleo sin demasiados problemas de las profundidades abisales, es decir, de 2.000 metros. Hay plataformas petrolíferas que extraen petróleo en distintas partes del mundo desde suelos o lechos marinos muy profundos. La industria petrolera ha avanzado bastante, ya no es como antiguamente, ¿no?, que se necesitaba tener el fondo muy cerquita para poder extraer. Por lo tanto, si esto fuese cierto, al pertenecer a la zona económica exclusiva de Argentina, sería el gobierno argentino el que distribuyese los sectores o el que se reservase, si así lo desean, explotar en régimen de monopolio, digamos, la riqueza petrolera de esas aguas, que no sabemos si existe o no existe, quizás sea simplemente una simple sospecha, a falta todavía de que se hagan las prospecciones adecuadas, pero en el caso de que existiese, pues daría lugar a que los británicos se quejasen, dijesen, bueno, pues nosotros tenemos aquí unos territorios de ultramar que tienen, por supuesto, sus aguas territoriales contiguas y también su zona económica exclusiva, que es conforme a la Convención Internacional de 200 millas. Quizá precisamente por eso, por no liarla más, Mauricio Macri, bajo cuyo mandato se emitió el fallo de la Convención de Naciones Unidas, esto fue en 2016, Mauricio Macri accedió a la presidencia a finales de 2015, esto fue creo que a principios del año 2016, bueno, lo celebró evidentemente, una cuestión patriótica, pues sí, nos han dado la razón y demás, pero no quiso menear más el asunto, es decir, no era algo ni muchísimo menos prioritario para su gobierno y lo que él quería hacer, y por lo tanto pues se limitó a dejarlo estar, nada más. Y ahí ha estado pues hasta este mismo año, hasta el año 2020. Pero claro, Fernández no es de esa opinión, en absoluto. Cree que Argentina tiene la obligación moral y también la obligación patriótica de afirmar su soberanía sobre esas aguas. Es algo, según se desprende de sus propias palabras y de las de los miembros de su gobierno, pues algo fundamental. Es decir, que tiene que demostrar al mundo y más que mostrar al mundo a través de mapas que esas aguas le corresponden a Argentina y sobre todo, y aquí está el meollo del asunto, seguir reclamando las Islas Malvinas. Lo de las Islas Malvinas, aquí ya nos metemos en un tema mucho más serio, porque hace no tanto tiempo hubo una guerra allí. Yo la recuerdo, era un niño pues de 9 años cuando se produjo esa guerra, y recuerdo verla por televisión. Y es más, no es que se pueda hablar de supervivientes de la guerra de las Malvinas, es que básicamente lo que hay son supervivientes. No tienen ya 20 años, tienen pues eso, unos 50 o 60, pero siguen ahí. De hecho, los veteranos de la guerra de las Malvinas en Argentina, las asociaciones de veteranos son importantes. Hay monumentos a estos veteranos por todo el país y demás. Vamos, que lo tienen bastante presente. Al resto del mundo pues nos suena de haber oído de ello, podemos tener recuerdos lejanos, pero no es algo que tengamos presente en nuestro día a día, ni por supuesto forma parte del debate político, para nada. Bien, en este tema de las Malvinas, la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas no entra, ni lo suyo es exclusivamente el derecho del mar, simplemente no le compete. Su función es velar por el cumplimiento del derecho del mar, nada más. De ahí que esto de meter a las Malvinas o a las Georgias o a las Sandwich en la cuestión de los límites, ya ahí sí que no puede escudarse en esta comisión de límites. Eso es una decisión política suya. Luego entramos además en un terreno meramente político. Un terreno además espinoso porque desentierra un conflicto no olvidado, pero sí aparcado.
Yo que no está olvidado, por lo menos no está olvidado en en Argentina. En el Reino Unido probablemente sí. De hecho, no es un tema del que se hable ni en la prensa ni entre los británicos. Es más, a los británicos más jóvenes les cuentas lo de Malvinas y su recuerdo es nulo porque no lo vivieron y es un poco lo que han oído por ahí o lo que les dijeron en la escuela. No es un asunto del que se hable en el Reino Unido. En Argentina, en cambio, sí se habla bastante todavía hoy. Digamos que está aparcado en el resto del mundo. En Argentina sigue presente desde que terminó la guerra en el año 1982. Fue una guerra muy corta, duró apenas unos meses. Pero sin bajar al detalle sobre la cuestión de las Malvinas, algo que, requeriría mucho más tiempo del que dispongo aquí. Esto de las Malvinas daría para no un programa, sino para varios. Bien, si volvemos sobre el mapa, lo que tenemos es que esto abre el melón de la soberanía, no solo de las Malvinas, también de los archipiélagos del Atlántico Sur. Las Georgias participaron de aquella guerra, fueron ocupadas por los argentinos en aquel momento. Los argentinos dicen que fueron liberadas, evidentemente, y las Sandwich no llegaron hasta allí, pero son un archipiélago vecino. Estos dos archipiélagos, junto al de las Malvinas, son dos territorios británicos de ultramar y que están a unos 1.300 kilómetros más o menos al este de las Malvinas, y la verdad es que no son un lugar muy deseable así de primeras. Apenas viven unas pocas decenas de habitantes. Permanentemente, creo que en la Sandwich no hay nadie oficialmente. En las Georgias puede haber alguien que se van turnando. Si buscáis fotografías o vídeos de las Georgias, básicamente veréis montañas nevadas y un lugar con un clima que la verdad no invita demasiado a establecerse allí. Con esto no estoy diciendo que las Malvinas tengan buen clima, pero claro, al menos en las Malvinas son habitables, cosa que estos dos archipiélagos difícilmente. La poca gente que pasa por ahí pues se dedica esencialmente a la pesca, en islas de balleneros en su momento, y también pues a asistir a los barcos de crucero que hacen escala en ellas durante los veranos, barcos que bajan hasta la Antártida o que simplemente organizan turoperadores que organizan cruceros por esas partes del Atlántico Sur. Bien, ambos archipiélagos, como digo, son prácticamente inhabitables por su clima extremo, que es más propio de la Antártida que de la Patagonia o de las Islas Malvinas. Y bueno, hablando de la Antártida, que también está metido en esta historia, el mapa incluye, como hemos visto, la reclamación argentina de esta parte del continente. Concretamente es un triángulo de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados que incluye la península antártica, que es esta protuberancia que le sale a la Antártida. Parece pues algo parecido a una tortilla de patata, pues una protuberancia que tiene así en forma de S que salen. Bien, esto también lo incluye. La reclamación de la Antártida, de una parte de la Antártida por parte de Argentina, es muy antigua, data de principios del siglo XX, cuando todavía se pensaba que la Antártida pues se iba a repartir entre distintos países como se habían repartido otras partes del mundo. Este territorio antártico argentino, sin embargo, tiene un problema. Y es que se solapa con las reclamaciones de Chile y del Reino Unido, porque la Antártida no solo tiene un novio, tiene varios, desde el punto de vista territorial estoy hablando. Tal y como vemos en estos mapas que os estoy mostrando en este momento, son unos mapas, me he limitado a ponerles el rótulo y las banderitas para que quede claro cuando lo veamos, ya sea a través de YouTube o en las fotografías que subo. Estas mismas fotos las podéis encontrar en iVoox, en la zona de comunidad. La pestañita de comunidad, pues ahí las tenéis. Bien, de los tres casos, si las veis una detrás de la otra, veréis que prácticamente ocupan el mismo espacio. Con la que más entra en conflicto es claramente con la parte británica. La de Chile la tienen más o menos, podrían llegar a un acuerdo, aunque de los tres casos lo que vemos es que la península antártica, que quizás es lo único que merezca un poco la pena de toda la Antártida, porque es el lugar más templado desde el punto de vista térmico, pues se la atribuyen los tres países, es decir, tanto los chilenos como los británicos como los argentinos incluyen en sus reclamaciones antárticas esta península. Bien, el problema de estas reclamaciones es que son reclamaciones sobre el papel, porque en virtud del Tratado Antártico, que tenía más de 60 años, se firmó en el año 1959, todas las reclamaciones territoriales sobre el continente quedaron en suspenso. Podemos decir que quedaron congeladas, nunca mejor dicho. Además encajaría perfectamente utilizar el verbo congelar para referirse a la Antártida en cualquier contexto. Bien, que simplemente podemos poner banderitas encima de la Antártida, pero nada más. No significa que se ejerza soberanía alguna por acuerdo entre todos los países firmantes del
de ese tratado en el año 59, al que se han sumado pues prácticamente, si no todos, pues prácticamente todos los países del mundo, incluyendo por supuesto Argentina, Chile y el Reino Unido. La cosa simplemente se quedó ahí. El tratado de cualquier manera no suponía renunciar a las reclamaciones territoriales, pero vamos, las congelaba sine die, que llevamos así desde el 59 y podremos irnos al año 2559 y que siga exactamente igual. En la Antártida, de cualquier modo, hay presencia humana, es decir, no está completamente deshabitado. Presencia humana permanente estoy hablando, pero es exclusivamente de carácter científico. En bases que algunas son permanentes, otras son estacionales, y no solo de estos 3 países, sino de otros muchos países del mundo. España, por ejemplo, mantiene 2 bases, la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla, que están operativas solo durante el verano austral. Es la famosa campaña antártica española. Salen los barcos generalmente desde Las Palmas de Gran Canaria y ya tiran hasta la Antártida, y ahí pues atienden las bases. Argentina tiene bastantes más, pues le pilla más cerca. Tiene 6 bases permanentes, más luego 7 estacionales. Pero vamos, también hay bases chilenas, unas cuantas, ecuatorianas, peruanas, uruguayas. Bueno, por no hablar de las que tienen otros países del mundo, tipo el Reino Unido, por supuesto, Francia, Rusia, bueno, o los Estados Unidos. Estados Unidos opera la mayor base antártica, la de McMurdo, que está en la zona neozelandesa, pongámoslo de neozelandesa entre comillas por lo mismo, la que Nueva Zelanda considera que es parte de su país, aunque los neozelandeses no son tan insistentes con este tema. La base de McMurdo está junto a la barrera de hielo de Ross, está justo no en el extremo opuesto, pero sí al otro lado de la Antártida, de la parte argentina de la Antártida, digamos. Bien, según está esto organizado, esto de la Antártida quiero decir, con un tratado en vigor desde hace 60 años y que más o menos se cumple, a este tratado además se le añadió luego posteriormente la Convención de Canberra del año 80 sobre recursos vivos y el Protocolo de Madrid del año 91 sobre medio ambiente. Pues tal y como lo tienen organizado, no parece que esa reclamación argentina en la Antártida pueda ir más allá de las paredes de las escuelas, de poner un papel, pues sí, esto es la Antártida Argentina y poco más. Lo de las Malvinas y las Georgias sí podría ocasionar roces con el Reino Unido, pero claro, es muy difícil que Fernández quiera meterse en una guerra, como hizo Galtieri allá por el 82. Si lo hiciese, pues ocasionaría un conflicto internacional de primer orden. Y además, con la crisis económica que azota ahora mismo el país, pues no está Argentina para meterse en guerras con una potencia militar del peso del Reino Unido. Fernández de cualquier manera asegura que él solo quiere obligar a los británicos a negociar, pero estos no van a negociar nada, simplemente no necesitan hacerlo, ni por cuestiones políticas, es decir, nadie, a excepción de Argentina, le está pidiendo que abandone las Malvinas, ni demográficas. En las Malvinas hay a diferencia de las Georgias o de la Sandwich, allí sí hay población permanente, relativamente numerosa, porque son muy pocos, hay unos 3.000 habitantes viviendo malvinenses, casi todos descendientes de emigrantes británicos que se establecieron allí entre los siglos XIX y XX, viven del pastoreo y de la pesca, y bueno, según se extrae del referéndum que celebraron en el año 2013, pues quieren seguir siendo británicos. En aquel referéndum ganó el sí por el 99% de los votos, es decir, prácticamente todos los malvinenses quieren seguir manteniendo su estatus, ese estatus de territorio de ultramar del Reino Unido. Así que en principio, no sé, pero yo veo que no hay gran cosa que negociar. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Fernández viene con estas ahora? Pues evidentemente por una cuestión de oportunidad política. Es decir, agita el irredentismo con la idea de alejar la mirada del desastre económico en el que está inmersa ahora mismo Argentina desde hace ya unos cuantos años. Nadie en su sano juicio dentro de Argentina se atreverá a negar la reclamación de las Malvinas, por ejemplo, o a poner en duda que parte de la Antártida es un pedazo irrenunciable de la patria. En fin, es un brindis al sol, lo sé, pero al menos servirá como calmante para unos tiempos duros que prometen endurecerse aún más. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Nicolás, que es de Cali, en Colombia, y que cuenta del 12 de octubre, es decir, de hace 2 días, y las celebraciones que tuvieron lugar básicamente en España, porque esto en América cada vez se celebra menos. Nos habla del revisionismo histórico en la conquista y la colonización de América. Te quisiera agradecer por el programa, me parece que es muy bueno tanto en su contenido como en forma.
Entrando ya al tema que quisiera tratarte, voy a aprovechar que hoy es apenas 13, el día después del Día de la Hispanidad, como bien recordabas, conocido como el Día de la Raza acá en Colombia, para tocar un tema de pronto que ya es un poco tendencioso este 2020, que es el surgimiento o la expansión de los movimientos identitarios en revisar y acabar con los símbolos de la historia colonial, casi que tratando de borrar ese legado o esa parte de nuestra historia como sociedad. Pasó en Estados Unidos, está pasando en Gran Bretaña, en varios países de Latinoamérica se ha tenido discusiones similares. Yo lo que te hablo es, acá en Colombia, lo que ha pasado es que se derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar, conquistador andaluz, si no estoy mal, que fundó varias ciudades acá en Colombia, incluida mi ciudad Cali y Popayán, el lugar donde se le tumbó la estatua. Esto ha abierto pues un debate acerca de la figura o el papel que han tenido los colonizadores en la formación de la nación colombiana y en general supongo que los otros escuchas de Latinoamérica tendrán estas mismas discusiones acerca del papel que tuvo el Imperio Español en la formación de nuestras naciones, no solo en la parte política de la conquista y la colonización, sino en la parte cultural de lo que heredamos de España precisamente como forma de vivir, forma de hacer política y forma, digamos, de casi todo, porque bien tú decías, los españoles lo que hicieron fue replicar acá el reino de Castilla. Mi pregunta entonces va es a cómo deberíamos afrontar este tipo de legados, pues porque si bien se sabe que los españoles tuvieron varias facetas, una de ellas, digamos, crear ciudades, universidades, puentes, etcétera, pero también, y aunque no haya sido propiamente un genocidio, participaron en una conquista violenta y en el sometimiento de varios pueblos indígenas y después la importación de esclavos africanos durante 300 años. Es una, es un legado complejo y siento que muchas personas que se identifican con el movimiento indigenista desde la izquierda han tratado de socavar este relato como ambiguo de los españoles y lo están tratando de confundir con una leyenda negra de que todo fue malo y que ellos no hicieron nada, que eran unos bárbaros que vinieron acá a destruir las civilizaciones que había. Esa es mi primera pregunta, ¿cómo deberíamos afrontar pues los latinoamericanos el legado español? Y mi segunda pregunta es el tema de las estatuas. Yo entiendo que se hace en conmemoración de una persona cuyo servicio a la comunidad donde se le erige la estatua es muy importante. Por eso creo que al fundador de una ciudad pues se le debería tener una estatua. No obstante, cuando este fundador, parece que estoy repitiendo inclusive un capítulo de Los Simpson, cuando este fundador también ha cometido actos atroces en contra de la población o parte de la población, es legítimo que estos busquen derribarla. Mi pregunta en concreto es, ¿a quién se le debería celebrar con una estatua o de pronto con una calle en su nombre o una plaza en su nombre y a quién no? ¿Qué criterios deberían haber? Y no busco de pronto que una respuesta de que cada quien verá en su comunidad y haga una discusión abierta, sino en general como unos argumentos para entender a quién se debería construir este tipo de monumentos o por lo menos de conmemoraciones. Espero que sea agradable esta pregunta y nada, que tenga buen día. Bueno, si quieren eliminar el símbolo por antonomasia de la presencia española en América, pues tendrán que dejar de emplear la lengua española. Aunque claro, ahí se les presenta un problema peliagudo, porque tendrían que escoger con cuál de los cientos de lenguas precolombinas se quedan. Lenguas que en la mayor parte de los casos desconocen, por supuesto. Un indigenista, una de las cosas que les caracteriza es que desconocen, es que no suelen ser indígenas y además tampoco conocen la lengua de las lenguas indígenas. Y además, en algunos casos, la extensión de esas lenguas no se ajusta a las fronteras actuales. No sé, el quechua, por ejemplo, pues tiene actualmente unos 8 millones de hablantes, que están repartidos en 5 países. Hay hablantes de quechua en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Argentina y en Chile.
El aymara, por ejemplo, se habla en 4 países: en Bolivia, en Perú, en Chile y en Argentina. El quiché, si nos queremos ir más al norte, se habla en México y se habla en Guatemala, y así podríamos seguir. Luego, respecto a lo que preguntas sobre el legado español en América, pues a ver, es el mismo que el tema romano, del legado romano en España. Tienen sus claroscuros. Los romanos llegaron aquí hace 2200 años y sometieron a toda la península. Despreciaron por completo a las culturas locales y hicieron que desapareciesen. Algunas de las culturas locales que había prerromanas, que había en Hispania, estaban muy avanzadas, como la de los íberos, que prosperó en la costa mediterránea durante cientos de años. Vamos, que no eran unos salvajes, tenían hasta alfabeto propio y eran unos artistas muy habilidosos. Utilizaban moneda, hay acuñaciones íberas de moneda, como contaba aquí en una contrahistoria hace ya unos años sobre la historia de la moneda. Y bueno, el hecho es que esas lenguas celtíberas, íberas, tal, desaparecieron, se abandonaron por el uso del latín, del que proviene el castellano. A ver, los romanos, lo suyo no fue un paseo militar, ni muchísimo menos. Redujeron con violencia y sin escatimar crueldad a todo el que se les opuso. Ahí tienes lo de Numancia, por ejemplo, pero no fue el único caso. Y luego explotaron los recursos mineros de la península ibérica durante 600 años. Los romanos estuvieron en Hispania durante 600 años. Pero claro, aquí también dejaron ciudades, calzadas, puentes, acueductos, el derecho romano, la literatura y hubo la filosofía. Séneca, por ejemplo, pues era un hispano-romano. Es decir, que algunos emperadores incluso llegaron a nacer en Hispania. Y por supuesto su idioma, que en definidas cuentas y por después de 2000 años transformándose es lo que tú y yo estamos hablando ahora mismo. Es decir, que somos el producto de aquello que sucedió hace 2 milenios. En justa correspondencia, pues hoy hay estatuas de romanos ilustres en varias ciudades españolas. En Zaragoza, por ejemplo, la ciudad fundada por Octavio Augusto, pues está Octavio Augusto, un lugar preferencial de la ciudad, al lado de la muralla, junto al Ebro. Octavio Augusto, aparte de fundar Zaragoza, dirigió la conquista del norte de Hispania y lo hizo con gran ferocidad. A los cántabros y a los astures, las legiones de Augusto los diezmaron, literalmente. Además lo cuentan las crónicas romanas así. Por lo demás, pues es común encontrar calles y avenidas en las ciudades españolas que recuerdan el pasado romano. Pero en Barcelona hay una avenida muy importante que se llama Vía Augusta, en honor a la principal calzada romana de la península, que iba de los Pirineos a Cádiz y que pasaba cerca de Barcelona, de la actual Barcelona. Y luego una de las autopistas más importantes de España, que va de norte a sur, la A66, va de Asturias a Sevilla, se llama Autovía de la Plata, en homenaje a la Vía de la Plata que construyeron los romanos para el mismo trayecto. En fin, no creo que sea tan difícil convivir con la propia historia. Somos producto de todos los avatares del pasado. Simplemente hay que reconocerlos y bueno, tratar de quedarse con lo bueno. Bien, seguimos con Julio, un cubano que vive en Suiza, que nos habla de las reformas en Cuba. Muchas gracias por el programa sobre Cuba y sus reformas. Efectivamente estuvo buenísimo y es una realidad, ¿no? Y muy triste, por cierto, lo que está viviendo Cuba ahora mismo. Efectivamente están desesperados por el dólar y lo curioso es que años atrás el dólar fue prohibido. Imagínense que en Cuba por 25 céntimos de dólar, ibas preso, directo a prisión, no una multa ni una medida, no, preso. Hay personas que por $1 estuvieron 1 año, por ejemplo. E inclusive después lo quitaron la prohibición del dólar, pero aún así siguieron presos, o sea, las condenas se mantuvieron, ¿no? Y es muy triste todas esas vivencias y esas reformas que no conducen a nada y que al final continuará con lo mismo, ¿no? Lo curioso de esto, y quisiera en esto escuchar también tu opinión, es curioso que el mundo, sobre todo las organizaciones internacionales como la ONU, los derechos humanos, pues se quedan un poco silenciosas, ¿no? Ante esta dictadura ya de más de 60 años y tantos abusos que han cometido. Acaban de aprobar el ingreso de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, o sea, me parece una burla tremenda, como que también Corea del Norte esté sentada en una de esas mesas. O sea, me parece curioso. ¿Qué pasa con las
con las organizaciones, qué pasa con el periodismo. También me sorprende cómo hay periodistas vendidos a la mentira, porque cuentan falsedades y hablan falsedades ya mismo dentro de España. O sea, no sé qué pasa con el mundo, de verdad, ¿a dónde vamos? Si todo continúa así, no sé, la verdad. Hace unos días también fue condenada Venezuela por delitos por delitos de lesa humanidad. Y yo digo, bueno, ¿y Cuba para cuándo? O sea, porque lo de Venezuela es con respecto a Cuba reciente el tema, pero lo de Cuba es que ya sobrepasa el límite, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna condena, no pasa nada, no hay nada, no hay un impacto. O sea, nos morimos ahí de hambre, la gente está terrible, los presos políticos están aumentando cada vez más, está al borde ahí de un estallido social, en fin, pero no pasa nada. No pasa nada, o sea, la cúpula militar, porque es una dictadura militar, y algunos están muriendo y otros ya son como momias, pero es curioso porque como toda cosa, como toda república, por decirlo, bananera, resulta que ahora son los hijos y nietos y familiares los que tienen ahí el poder, ¿no? Es curioso, Mariela Castro, por ejemplo, hija de Raúl Castro, es una de las que más poder tiene. ¿Y quién es esta señora? O sea, se reparten el poder de arriba entre familias, ¿no? Y es curioso. También la familia, no sé si lo sabe, pero la familia Castro Ruz, o sea, la familia que va de Fidel, y la familia Castro Espín, la familia de Raúl, hay enfrentamientos entre clanes, ¿no? Pero es muy curioso porque con tanta pobreza, tanta miseria que hay, ahora se ve más las clases, ¿no? De cómo estos ricos viven tremendamente bien y la gente, claro, empobrecida está fatal. Entonces, lo que antes no se veía mucho, pues ahora se hace muy, muy patente, ¿no? En fin, terrible. ¿Qué está pasando con el mundo que no dice nada? Pues gracias, Fernando, por hacer programas como este y pues nada, enhorabuena. Un abrazo. Pues mira, Julio, pasa que la Cuba castrista tiene bula desde hace 60 años. En origen porque era parte del bloque del Este. Claro, era simplemente un satélite más de la Unión Soviética y no te podías meter con él. Bueno, se podía meter con él, pero que no era muy distinto a Bulgaria o a Polonia. Luego ya con la caída del muro, pues se convirtió en una especie de parque temático del socialismo real para occidentales. Los más mayores porque creían que su sueño de juventud seguía existiendo, no se había esfumado del todo. Y luego los más jóvenes porque podían seguir fantaseando con la revolución. A fin de cuentas es un país pequeño, improductivo, al que nadie suponía como una amenaza, ya por el año 1992 o 93. Y bien, resultó ser una amenaza. 10 años más tarde se comprobó que sí que lo era, cuando vía Hugo Chávez se apoderaron de Venezuela y con los petrodólares venezolanos desestabilizaron todo el continente americano. Pero vamos, sigue siendo, a día de hoy, 2020, ya casi 2021, sigue siendo una suerte de referente sentimental para la izquierda de todo Occidente. Así que el resultado es que nadie dice nada. Bien, vamos ahora con Francisco de Guatemala, que tiene una petición. Pues mira, a propósito del conflicto que actualmente está viviendo Azerbaiyán con Armenia, traigo una sugerencia para que la evalúes si vale la pena incluirla dentro de la contrahistoria, que sería la historia de este conflicto y no la historia reciente, es decir, de la que todavía ocurrió dentro de la extinta Unión Soviética, sino que tengo entendido que este conflicto viene todavía desde la Rusia zarista, en el que también participó en su momento el Imperio Otomano, y por ahí más o menos sé cómo está la historia, pero no a profundidad. Pues sería muy bueno enterarse de esa forma tan majestuosa que tienes de presentar tus contrahistorias. Y bueno, ya lo dejo a tu discreción. Un saludo. Bueno, Francisco, es cierto que el conflicto arrancó hace 2 siglos, cuando Nagorno-Karabaj, como contaba aquí la semana pasada, pasó de Persia a Rusia, y que hubo una guerra breve después de la Primera Guerra Mundial. Pero además el problema de Nagorno-Karabaj es esencialmente contemporáneo, es decir, de unos 30 años a esta parte, y esto ya es más difícil de encontrarle cabida dentro de la contrahistoria. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las reformas económicas en Cuba.
La economía cubana, siempre improductiva y siempre dependiente, anda mustia tras el cierre del subsidio venezolano, pues Venezuela, sumida en una apocalipsis caníbal, ya no está para dádivas ni para parásitos. Con esta carencia tremenda, Cuba pende del hilo de los giros desde el exterior y de la cuerda del turismo. Cuerda que se ha roto e hilo que se ha convertido en un pelo con la crisis sanitaria y económica. Para el cubano de a pie, la prosperidad la imagina como una miseria sin hambre, y la miseria es simplemente hambre con propaganda. No importa mucho qué medidas tome la tiranía para minimizar las apreturas entre sus estamentos de poder. Nada surtirá efecto dada su inoperancia. Como siempre, el plan es resistir apretando al pueblo hasta una mejoría del turismo y mientras se busca otro Pánfilo mecenas. La mirada a Cuba sigue siendo triste, pero a estas alturas con ojos secos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 14 de octubre, mañana será 15 y habrá contracrónica, por supuesto. Hasta mañana, amigos.